El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó, en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo entonces y dijo: «Llámenlo». Y llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, porque él te llama». El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el ciego que recobró la vista comenzó a seguirlo por el camino. Esta es la historia de la fe de la Iglesia, la historia de ese grupito de discípulos que después de la resurrección comenzó predicando el Evangelio en Judea, en Galilea y hasta los confines de la tierra, porque Dios quiso que la fe nos viniera por la mediación de la predicación, como dice Pablo, ¿no? Fidex ex auditu, fe desde la escucha. Tenemos que aprender a escuchar, Inclusive en latín la palabra obediencia también está relacionada con la palabra escucha, ob audire, es decir, escuchar, el oído que se dirige al que habla. Por eso queremos dirigir nuestro corazón, nuestra mirada y nuestro oír interior al Señor Jesús, que nos habla en la Eucaristía, que nos habla en su palabra, que nos habla también cuando nos encontramos con el hermano. Y este ciego es una lección también para los apóstoles. Decíamos cuando teníamos el Evangelio dominical de los otros dos apóstoles, los hermanos Santiago y Juan, que le piden la derecha y la izquierda a Jesús, el evangelista Marcos construye su evangelio poniendo toda la escena de la vida pública entre dos curaciones de ciegos, porque la curación del ciego tiene la imagen de la fe. Son distintos mirar, Uno, cuando habla del mirar, del ver, pensamos en nuestra experiencia, lo que nosotros podemos ver. Algunos ya tenemos que usar algo para ayudarnos a ver, otros ven mejor, pero ciertamente que la mirada que el ser humano tiene es una mirada limitada. Si queremos ponernos un poquito científicos, nosotros vemos una pequeña gama electromagnética. Por ejemplo, no vemos ni los infrarrojos y tampoco vemos los ultravioletas. Vieron que los gatitos ven de noche, porque ven más los ultrarrojos. Nosotros, sin embargo, tenemos una visión más restringida, pero podemos conocer cosas de la realidad. Y así también en esta imagen, en la fe, es una capacidad de ver. Lo que los ojos son al cuerpo, la fe, podríamos decir, es al alma. O si quieren, el Papa hace poquito produjo una carta encíclica sobre el Sagrado Corazón de Jesús, que se centra en el misterio del corazón de Dios. Dilexis nos amó. Si queremos,
la mirada del corazón. También recuerdan ese famoso libro de Saint-Exupéry, El Principito, que dice que el que ve de verdad, el que tiene la verdadera visión, en definitiva, es el corazón. Y nosotros tenemos, como cristianos, como bautizados, como personas que escuchamos la palabra de Dios, y así como los santos apóstoles Simón y Judas, nuestro patrono, queremos seguir a Jesús, tenemos que hacer también esta experiencia de la fe. El ciego Bartimeo se hace notar, empieza a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando hay una necesidad, uno la expresa, y algunos por ahí no quieren que expresen esa necesidad. Los apóstoles lo quieren callar. A veces nosotros queremos callar con siempre silenciar al hermano está mal, eso no nos engañemos, ¿no? Pero a veces uno dice, para no molestar a Jesús, buscamos una excusa. Queremos callar a Bartimeo para que no moleste a Jesús. Pero Jesús precisamente se encarnó, vivió como nosotros, tuvo calor, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sus tentaciones también, como vemos y como vamos a ver al inicio de la Cuaresma. ¿Y para qué hizo todo eso? Para que lo molestemos. No tengamos miedo en molestar a Jesús, en pedirle que tenga piedad de nosotros. Jesús se detiene y lo manda a llamar. Dios se detiene delante tuyo, Dios se detiene delante mío. Y como Bartimeo nos pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Rabbuni dice en griego, gina symblepso, que vea. Decía la antigua Vulgata en latín, fac ut videan, haz que vea. Cuando nosotros nos ponemos delante de Dios, le tenemos que pedir ver. Yo ya sé que por ahí tenemos muchas necesidades y por ahí no nos va a salir primero, haz que vea, nos va a salir, necesito salud, necesito esto, necesito lo otro. Pero pidámosle a Jesús también la capacidad de ver, para entender, para seguir por el camino, para también entender las fragilidades, las necesidades a las que está sometida nuestra naturaleza humana. Y no sabemos el proceso de la vuelta a la vista de Bartimeo, pero como comencé la homilía con las últimas palabras del Evangelio, al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo. Bartimeo tuvo el verdadero milagro, porque no defraudó al santo cuando el santo le concedió el milagro. ¿Recuerdan a Jesús los 10 leprosos cuando los curan? ¿Cuántos vuelven a agradecer a Jesús? 1. Y los otros 9, dice Jesús, no quedaron curados, pero 1 solamente vuelve. Bartimeo tiene la fortuna de recibir el milagro de Dios, que tampoco Dios le quitó a los otros 9, no les quitó el milagro, pero no hicieron el proceso de la fe, no empezaron a tener un vínculo con Él, no fueron capaces de ponerse en la secuela Christi, en el seguimiento de Cristo. Porque ciertamente, hermanos, a veces cuando uno ve, no le gusta lo que ve. Cuando uno ve, no le gusta lo que ve. Pero es la realidad de la vida. Decía, no sé si escucharon que murió un teólogo de Perú, Gustavo Gutiérrez, y él decía una cosa, que la vida es fácil salvo por la realidad. La realidad se impone. A veces nosotros queremos vivir de lo que esperamos, de nuestras expectativas, de nuestras ilusiones, de nuestras ideologías. También muchas veces se vive por las ideologías, pero la realidad es la realidad. Y entonces Jesús sigue la realidad de su misión y va camino a Jerusalén, y en Jerusalén va a encontrar la cruz y va a dar la vida por cada uno de nosotros. Y el ciego ve este camino exigente y se pone a seguir a Jesús. Seguir a Jesús no al éxito, no al aplauso, no a la vida fácil, sino hasta la cruz, que tiene un éxito, que tiene una victoria, que tiene la resurrección y la vida para siempre. Pero como señalaban los padres de la Iglesia, per crucem
ad lucem, por la cruz a la luz. Y queridos hermanos, no quiero terminar esta pequeña reflexión, bueno, pequeña a veces no es tan pequeña, pero quiero terminar esta reflexión otra vez mirando a nuestros patronos, a los apóstoles Simón y Judas. Simón es llamado por los sinópticos cananeo o zelota. En definitiva es lo mismo, porque el verbo griego caná quiere decir celo. ¿Qué quiere decir? Que era celoso, que era zelota. Era como una facción que había en los contemporáneos de Jesús, que eran como muy nacionalistas, eran muy nacionalistas, muy respetuosos de la cultura judía, por tanto del Señor y por tanto de los mandamientos. Y Jesús llama a un celote, llama a una persona que es muy cuidadosa con las tradiciones. Y acá sacamos una primera lección. Cuando escuchan la llamada de Jesús, cuando aprenden a ver con la mirada de Jesús, entrar en la compañía de Jesús es aprender a convivir con otros y a superar las distintas visiones. Por ejemplo, Mateo era recaudador de impuestos, es decir, cobraba el impuesto para la potencia ocupante, para Roma. Y sin embargo Jesús al grupito de los 12 le pone estos dos, uno supernacionalista y el otro que era tenido por los judíos tradicionales como un pecador público. Estamos llamados a en Jesús encontrar el camino de la unidad a partir de nuestras diferencias. Tenemos al compañero de Simón, a Judas, Tadeo, y entonces pensamos, y el otro Judas, Iscariote, lo entregó a Jesús. También estaba acompañando al Maestro, también estaba invitado a escuchar, a ser obediente, a estar unidos, a vivir en la fe. Y sin embargo, el Judas Iscariote perdió el camino, dejó de escuchar, dejó de mirar y se salió del camino. Es una enseñanza, porque como decía la segunda lectura, todos somos sacerdotes tomados de entre el pueblo y puesto en favor del pueblo. ¿Y por qué esta mediación? Porque si nosotros hacemos experiencia del pecado y hacemos experiencia del mal, tenemos que aprender la misericordia de Jesucristo, que se encarnó, que compartió todas nuestras debilidades menos el pecado. Jesucristo no pecó, pero compartió todas las debilidades que cada uno de nosotros tenemos. Por eso todo apóstol, todo sacerdote, todo cristiano que vive su bautismo también tiene que aprender de la fragilidad para compartir, para seguir a Jesús y para anunciar el único evangelio que es posible, que es el evangelio de Jesús. La historia nos dice, hay dos como vertientes, ¿no? Que Judas Tadeo tendría como un nombre griego, o por otro lado, en hebreo, la palabra tadá, de la que vendría Tadeo, quiere decir pecho, por lo tanto magnánimo. Judas era una persona con un pecho grande, con un corazón grande, era magnánimo, era capaz de ayudar al otro, compadecerse, como nos decía la segunda lectura de la misa de hoy. Y para terminar, cuando el Evangelio de Juan nos narra un diálogo con Jesús, nuestro patrono, Judas Tadeo, le pregunta al Señor, ¿por qué se manifiesta a ellos y no se manifiesta a todos? Y acá tenemos en nuestro baldaquino esa expresión en latín. Dice Jesús a Tadeo, Iesus Tadei, si quis diligit me, si alguno me ama y guarda, a la vuelta tienen que seguir pero no se ve, si alguno me ama y guarda mis palabras, mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Todo, hermanos, en el camino del Evangelio se resume en la dinámica y en las exigencias del amor. Exigencias del amor. El amor no es solo disfrute, el amor también es sacrificio.
el amor de Dios que lo lleva a su Hijo a la cruz, el amor de un padre o de una madre que aún con problemas personales o de salud atiende igual a su hijo. El amor exige siempre entrega, exige siempre lucha, exige siempre un camino que construye y que va para adelante. Miremos el testimonio del ciego Bartimeo, miremos el testimonio de los apóstoles. Pidamos vivir en la misericordia de Dios para sentirla sobre nosotros, para tenerla con las personas con las cuales compartimos y convivimos, y para que el Evangelio de Jesús sea creíble, porque lo vivimos a la manera humana, lo vivimos como Él quiere y lo vivimos siguiéndolo. Rezamos en este día por todas nuestras necesidades, por todas nuestras intenciones, y el Maestro se detiene delante de nosotros y nos dice: ¿qué quieres que haga por ti? Ojalá nos animemos a pedirle: Señor, haz que vea.